Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Fanático soy, de la cortina de Entre Nos, de Incógnito. Me da Los Increíbles. Me va a acabar ser Sofi por atrás de las sillas. Siento que me pone presión porque siento que tengo que hacer algo increíblemente bien al estilo El Investigador Gadget. Claro, pero lo haces. Así que contanos, Gracias, ¿de qué amigo. vamos? Bueno, te decía más temprano, le puse como nombre a esta columna que se lavó el agua al mate o se lavó el mate del INIM. Va a haber que cambiar la yerba y es un poco lo que está pasando de fondo porque el INIM, y mirá la frase que te tiro, el INIM, tal como lo conocíamos todos hasta hace un par de días, dejó de existir, ¿sí? Finalmente, este camino de desregulación que arrancó en el año 2023 con el cambio de gestión y con la decisión de este gobierno de dejar acéfalo el instituto porque está desde entonces sin un presidente designado. Esta semana tuvo su capítulo decisivo con un decreto que firmaron Javier Milei, Toto Caputo y Manuel Adorni, en el cual se reescribe la normativa que acompaña a esta cartera, que le da forma a esta cartera desde sus inicios en el año 2002. Lo hemos charlado, vos lo decías más temprano, han habido varios entrenos sobre el Instituto Nacional de Yerba Mate y habíamos contado la historia de que este organismo nace luego de una gran protesta de colonos yerbateros que hubo en Misiones, justamente en defensa del precio de la yerba ya por el año 2002 y se crea esta cartera como forma de promover la producción y de definir precios de referencia que permitan sostener a esta actividad. Ahora, ¿qué es lo que se define? Bueno, que ya no va a poder regular el mercado ni fijar precios de referencia, que era lo que estaba de alguna manera en la carta constitutiva de este instituto. Pero tomémonos unos minutos para desenmarañar un poquito esta cuestión, para entender los alcances, porque parece sencillo lo que sucede, pero tenemos que analizar realmente el impacto. El INIM, como decíamos, se creó en Misiones en un contexto de gran crisis de yerbateros. La ley 25.564, la pueden buscar, es la que le da de alguna manera forma a ese instituto que después fue reglamentada por Duhalde en ese entonces y Labaña como ministro de Economía. Es un órgano mixto. ¿Por qué decimos mixto? Porque si bien fue creado por el Estado, estaba integrado por los privados. Vos tenías una comisión integrada por productores, por los molineros, por los industriales, y todos sentados en una misma mesa que analizaban cómo definir el precio justamente que se pagaba a ese productor por su hoja verde, que es el paso previo a entrar a la industria, y por la yerba mate canchada, que es el primer paso industrial. Ahí es donde decimos, Sofi, en esto de que, bueno, no se habrá desregulado algo que tal vez funcionaba, en esto que se sentaban a una misma mesa todos los miembros de la cadena a fijar un método de laburo y un precio mínimo que les convenga a todos, que el ánimo por desregular y que todo lo maneje el mercado, por ahí rompió algo que no hacía falta romper. Te voy a decir la verdad, y es que tampoco es que siempre de la comisión salía una decisión. Sí, está claro. Esto lo que se hacía eran 2 reuniones en forma semestral, generalmente una en marzo, generalmente una en octubre, se determinaban las condiciones, los estándares que tenía que tener esa yerba, qué condiciones había, se analizaba eso y se decía, bueno, si los costos están por acá, el precio mínimo debería ser este, y se fijaba un piso de referencia, no era obligatorio respetarlo, se podía pagar, por supuesto, más, pero era como decir, che, la verdad que si no queremos que el número esté en rojo, debería ser el precio sugerido es este. Como el acuerdo muchas veces no llegaba porque los productores pedían una cosa, los industriales estaban dispuestos a pagar otra, generalmente la Secretaría de Agricultura en sus distintos formatos, Ministerio de Agricultura, Secretaría, Subsecretaría, o sea, todos los formatos que ha tenido en todos estos años, era la encargada de laudar, de tomar una decisión respecto a ese precio, y hacíamos, como lo decíamos más temprano hoy, tomaba de referencia, mejor dicho, el informe elaborado por el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Eso es lo que a partir de ahora finiquitó. Lo cierto es que decimos que finiquitó esta semana con este decreto que se publica, pero en realidad en los hechos es algo que ya venía sucediendo desde el año 2023, porque la última fijación de precios se dio en octubre de 2023, previo elecciones que dieron lugar al cambio de gobierno. ¿Por qué decimos que en ese entonces? Porque ya a partir de ahí luego nunca se designó presidente del Instituto Nacional
de yerba mate. ¿Sí? De alguna manera hay una violación de facto de la ley porque tiene que el Estado definir quién va a ser el presidente de ese instituto y nunca se convocó a nadie ni se convocaban las sesiones para fijar precios. De hecho, recordarás, en febrero de 2024, el por entonces primer secretario de Agricultura, que en ese momento era de Bioeconomía, que tuvo este gobierno, Fernando Vilela, designó o intentó designar, porque lo publicaron en la web oficial del gobierno, más nunca salió en el boletín oficial, a Daniel Nota como presidente del INIM. Eso nunca, o sea, hubo un intento ahí, eso nunca salió y desde entonces hablamos de que tenemos un instituto acéfalo, que si está acéfalo no puede regular los precios. O sea que ya en realidad había virtualmente una violación de esa norma constitutiva del INIM que ahora se cristaliza. Y lo hablamos acá en el programa, esa situación de acefalía le valió la pena, creo que ese fin de semana tengo el recuerdo que vos no estabas, pero lo charlamos con Caro, le valió una denuncia a Milei en Comodoro Pi. De acuerdo. Los yerbateros fueron, y está todavía esa denuncia ahí dando vueltas en Comodoro Pi, probablemente muy cajoneada, justamente considerando que el presidente estaba violando una ley nacional. Eso también lo charlamos en ese momento, decíamos, dejaron de establecer esos precios de referencia, los montos entonces pagados al productor se desplomaron. Los colonos hace tiempo que ya vienen denunciando, las crisis yerbateras las hemos comentado acá con distintas cortes de ruta que hubo, reuniones, encuentros en los que se hablaba de esta pérdida, ¿no? Los colonos decían que necesitaban mínimamente 450 pesos para poder producir un kilo de hoja verde de yerba y ellos estaban ganando 250, 180. Claro, una locura. Nada, todo el año, o sea que la situación era de quebranto. Y todo ese cambio, como no podía ser de otra forma, vino acompañado de alguna manera de festejos del gobierno. Primero, asterisco aparte, recordemos también en este marco de bajo precio, de lo que le pagaba, mejor dicho, al productor, también empezó a haber importación de yerba, ¿te acordás? Se abrieron y eso también generó muchas críticas, teniendo acá sobreproducción. Tenemos sobreproducción acá y encima traíamos. Exactamente. Y te decía, esta semana lo que se hizo eco en todos lados fue el festejo un poco del gobierno. Creo que en particular Federico Sturzenegger hizo, como hace siempre, un decálogo de todas las cosas buenas que trae un cambio de normativa, de una desregulación. Y en este caso destacó como que esto iba a tener efectos positivos. En particular, la mayoría no son así, no puedo referirme a todos, pero sí lo hablábamos más temprano acá, si esto va a tener un impacto a las góndolas, por ejemplo. Nuestra yerba que compramos para tomar mate en el programa, ¿va a ser más barato? Bueno, en realidad no, porque los precios de referencia que se fijan son en realidad para los primeros eslabones de la cadena, que son los productores justamente, y desde que el productor entrega su hoja verde al secadero y hasta que vos te llega a tus manos en la góndola, pasa por todo un camino donde empiezan a sumarse otros costos que ya no tienen nada que ver con lo que se le paga al productor. Empieza la fracción en el molino, el estacionamiento, el empaquetado, la distribución, todo eso agrega costos a ese paquete de yerba y aparte le tenés que sumar los impuestos que representan más o menos un 40% de lo que vos pagás, son impuestos. Y ahí muy atrás quedó lo que al productor se le paga. Así que si ustedes están esperando que la yerba empiece a salir menos, lamento decirles que eso no va a suceder. Siéntense y háganse un mate porque no va a pasar. Aparte, digamos, seamos sinceros, cuando en Argentina bajó el precio de algo claro. que había aumentado previamente, o como el famoso vamos a poner un impuesto por única vez. No suele ser por única vez, no. Queda impuesto. Bueno, eso por un lado. Tampoco es cierto que esta desregulación va a explicar que haya más producción. Sturzenegger dijo que la desregulación explica que, o el ir desburocratizando explica que haya más producción en 2024. Bueno, eso no es así, eso tiene que ver con que habían terminado 2 años de una muy dura sequía que afectaron muchísimo a las plantas, a los yerbales, y vinieron las lluvias y hubo como un boom, que también lo decíamos, eso apuntaló los precios a la baja, porque si hay tanta oferta de yerba, decís, ¿dónde la meto? No me la están comprando, me están pagando poco, capaz que ni siquiera quiero seguir cosechando, pero claro. No, porque recordemos, también lo hemos dicho acá, no se hace una cosecha al año, se hacen varias, son, entre comillas, podas, se hacen varias en el año, entonces eso también había ayudado a que haya producción. Eso tiene que ver con una cuestión cíclica de este cultivo. Entonces, este año donde ya estábamos en una situación, incluso, también pensando en el argumento que ponía Sturzenegger, la desregulación explica que la producción haya crecido. Bueno, en este año seguimos sobre el manto de la desregulación y la oferta este año volvió a bajar. Claro. Entonces, no es directamente lineal a que eso suceda, porque si a vos no te pagan bien tu costo, no alcanza, también es costoso seguir cosechando y dejás de cosechar.
Y voy cerrando con esto, porque hay muchos argumentos, pero me voy a centrar a otro en este, que es que el gobierno también dice, esto va a ser positivo porque va a evitar o va a poner fin a una cartelización en un mercado que es competitivo, ¿sí? Que perjudica al productor. Lo cierto es que en realidad a partir de ahora es que podría darse un escenario de cartelización. Vos pensá, tenemos un universo de más o menos 12.000 productores, la mayoría de ellos pequeños, minifundistas, la mayoría de ellos nucleados en Misiones. En la provincia de Corrientes hay menos y son más grandes, en Misiones suelen ser los más chicos. Y tenés más o menos un universo de 100 molinos yerbateros, esto no lo digo yo, digamos, hay informes que así lo muestran de la propia Secretaría de Agricultura. Entonces ahora sin una regulación tenés justamente más chance de que los molinos empiecen entre ellos a decidir un precio, a decir, bueno, ninguno de nosotros va a pagar más que este valor. Y es algo que no va a estar decidido por un instituto que se suponía tenía que no resguardar los intereses de todos. Exactamente, a la par que monitoreaba el comercio, a la par que promocionaba el comercio de la yerba, promocionaba este cultivo, esta producción. Hasta ahora las provincias, ninguna puso ni Misiones ni Corrientes reales reparos a que esto suceda, ni el Congreso lo trató. Hay proyectos de ley para discutir esta cuestión que no se trataron en el Congreso. También lo decíamos más temprano, hay una denuncia en penal en Comodoro Pi que tampoco avanza. Sí, así que está buenísimo el debate. Esta semana justo hablé con un tipo que había sido presidente del INIM hace unos años y le preguntaba qué pensás que va a pasar de acá en adelante y me decía justamente eso. Y bueno, sí, los que definen el precio o sea, los productores van a tener que empezar a vender porque uno dice, bueno, que nos regule el mercado, ok, nosotros no les vendemos. Pero en un momento nosotros tenemos que comer. Entonces vas a tener que vender. Lo más probable es que esos mismos molinos empiecen a comprar las producciones más chiquitas y se termine cartelizando y desaparezcan esas familias que son de 4, 5, 6 generaciones de yerbateros y que esta regulación tiene muchas chances de llevarlos a que tengan que dejar de producir por un tema tan básico como que sembrar y cosechar les sale más caro que lo que le pagan el kilo de hoja verde. Y aparte, como si fuera tan sencillo decir, erradico todos mis yerbales y me dedico a cultivar otra cosa, claro, porque es muy fácil, claramente, sacar un árbol y ahí decir, bueno, me dedico a otra cosa, porque cuando quieras volver no podés. Es como cuando lo hablábamos con la crisis del Alto Valle. Exacto. Decir, listo, no, sacamos las manzanas y nos dedicamos por unos años a producir otra cosa. Mirá que no es tan sencillo, porque cuando quieras retomar, tenés que esperar una década, por lo menos, para que eso vuelva a darte la producción como la querés. Así que, nada, el INIM, como lo conocíamos, no existe. Muchas gracias, Sofi.